Y esta palabra se encuentra en Hechos 2:14. Hechos, libro de los Hechos 2:14. Libro de los Hechos 2:14. Esta mañana empezamos a hablar del libro de los Hechos. Vamos a hablar del fondo histórico y de todos los detalles que están en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, la palabra del Señor. Aleluya. Y dice así, primer discurso de Pedro, Hechos 2:14. Entonces Pedro se puso en pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Pasemos al verso 37. Por favor, del capítulo 2. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y les animaba y les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, te damos muchas gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por poder continuar con este estudio del libro de los Hechos. Gracias por tu presencia, gracias por tu poder, gracias por las alabanzas, gracias por la adoración, gracias por todo lo que hacemos, gracias por los que están, pero también gracias por los que están, los bendecimos. Pedimos, Señor, lo mismo que esta mañana pedimos: bendice, Señor, a los fieles de una manera impresionante y quebranta a los infieles, para que haya, Señor, un cambio de infidelidad a fidelidad, en el nombre de Jesús. Señor, no lo descartamos porque oramos por ellos, para que todo hijo pródigo vuelva a la casa del Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor, porque tu palabra es enseñada, tu palabra es predicada, tu palabra, Señor, nos bendice cuando lo entendemos. Por eso, Señor, pedimos, Señor, la porción de esa revelación de tu Espíritu, esa iluminación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, decíamos esta mañana enfáticamente de que el libro de los Hechos es una continuación de Lucas. O sea, Lucas escribió el libro de Lucas, doctor Lucas, y lo escribió detalladamente. Y la continuación, o Teófilo, así empieza el libro de Hechos, capítulo 1:1, es una continuación del relato del Señor Jesús, del Evangelio, porque hay 4 versiones. Está la versión según Mateo, que es un enfoque a los judíos. Está la versión según Marcos, el discípulo Marcos, que es un enfoque a todos los milagros. Usted va a leer Marcos, ahí está todos los milagros de Jesús. Juan es el enfoque del amor. Allí está el amor de Dios.
el amor de Dios para con el mundo. Y luego encontramos y entramos en Lucas, donde Lucas se tomó el tiempo, según dicen los teólogos, se tomó el tiempo de que su manuscrito, su relato sea lo más detallado y preciso posible. Así que si uno quiere ir a algún relato que en los otros evangelios está a lo mejor un poco difuso, en Lucas va a encontrar lo más acertado a lo que se refiere al relato. Porque el hombre, como doctor en medicina, como una mente analítica y detallada, pues nos escribió hasta podríamos decir, perfecto relato, ¿verdad? Muy cerca, muy cerca, o no muy lejos de la realidad. Así empieza el libro de Hechos, el cual nos relata que 120 personas, Hechos 1:14, estaban orando y estaban intercediendo. ¿Y por qué estaban ellos así? Porque el Señor les dijo, en el mismo Lucas 24, los últimos versículos, esperen a que sean investidos con el poder de lo alto. Bueno, todo eso fue así hasta que en Hechos capítulo 2 vino la promesa, vino lo esperado. Decíamos también que en Lucas 24, 500 discípulos, 500 hermanos, unisec, hombres y mujeres, lo vieron ascender al Señor. Pero esos 500 no estuvieron con los 120. Esos 500 no fueron parte de los 120. Estos 120 eran los fieles, el remanente fiel que estaba esperando la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque le creyó al Señor. ¿Y qué podemos decir de los otros 500? Pues sencillamente no le creyeron al Señor, tenían su agenda aparte o sus excusas, etcétera, etcétera. Pero vemos que en Hechos capítulo 2 vino lo prometido, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Vino lo prometido, porque Él ya en el libro de Juan 16 le dijo, les conviene que yo me vaya, porque yo voy y va a venir el Espíritu Santo. Va a venir, la palabra griega que usa ahí el Señor es paracleto, va a venir el paracleto, va a venir el consolador, el Espíritu Santo, va a venir uno que ayuda a otro, el Espíritu Santo. Así es. O sea, lo que le estaba diciendo Jesús, si yo me quedo, yo no puedo estar en todos, porque Él estaba en una naturaleza humana, siendo Él una naturaleza divina. Él tenía que irse, Él tenía que cumplir las profecías antiguo testamentarias de que Él iba a morir, ser crucificado, morir y al tercer día resucitar. Y Él cumplió eso, tal cual. Él tenía que ir, pero luego de resucitado, Él se le apareció, como bien dijimos, a Tomás, el incrédulo. Tomás representa a la gente que se da el derecho o la oportunidad de ser incrédulo, y Jesús se le aparece, y así como Él pidió, mete el dedo, ¿verdad?, donde le pusieron los clavos. Luego se le aparece a Pedro en la orilla del mar, y se le aparece también a la gente del camino de Maús, a los discípulos, y etcétera, así es exactamente, hasta que, bueno, llegó el Espíritu Santo, vino a residir en los creyentes. Eso es lo que ocurrió. Llegó justamente, y no es casualidad, llegó en la fiesta judía, que en ese momento era el boom del momento, que ese momento era, o en ese tiempo, mejor dicho, todo el mundo decía, vamos a Jerusalén, está lejos, no, pero vamos, agarremos nuestros camellos, nuestros caballos. Pues esa era la forma de movilización en aquel tiempo. Vamos a Jerusalén porque allí está Pentecostés. Los israelitas, los judíos, festejaban el Pentecostés, que es el festejo de la victoria, de que cuando Moisés salió del Éxodo, salió de Egipto, la liberación de Egipto, y luego agarra a María y toca una pandereta y profetiza. A eso le llaman Pascua, pero a eso también le llaman Pentecostés. 50 días después de la Pascua, ahí está esa fiesta judía que abarcaba en forma internacional. Eso era internacional. Por eso encontramos ahí la gente de otros países que dijeron, pero estos están borrachos, estos están ebrios, y había del África, había de Egipto justamente, había de todos lados, y todos coincidían en algo. Ellos dijeron, ¿cómo estos nos pueden decir en nuestro idioma las maravillas de Dios? O sea que estas 120 personas, hombres y mujeres, hablaron en idiomas, recibieron idiomas. El don de lengua
original en su plenitud es recibir un idioma que no estudiaste. ¿Pero para qué? Para hablar las maravillas de Dios. Todo eso ocurrió y entonces Pedro, ¿verdad? Que seguramente dejó ya de hablar en algún idioma que él hablaba allí, se levantó y habló y les dijo en el verso 37, dijo, ahí en el verso 14 en adelante, él empieza a predicarles. Él empieza a decir, esta gente no está ebria, son las 9 de la mañana. Y él empieza a citar a Joel y más abajo a David. Esa es la parte que no leímos, al rey David, porque él cita el Antiguo Testamento donde se anuncia la venida del Espíritu Santo. Y él está diciendo lo que se anunció en el Antiguo Testamento, hoy ustedes son testigos. Pero él habla duramente y quiero, como estamos estudiando el libro de los Hechos, quiero decirle que la iglesia primitiva, desde su comienzo, este es su comienzo, ¿cómo comenzó? Con la venida del Espíritu Santo de Dios. En su comienzo, el portavoz de la palabra habló una predicación cristocéntrica. ¿Qué quiere decir una predicación cristocéntrica? Todo lo que él decía giraba en torno a Cristo Jesús. Él podía citarle a Joel, Antiguo Testamento. Él podía citarle a David, Antiguo Testamento. Pero era para corroborar lo que aquí, Nuevo Testamento, estaba ocurriendo. Una predicación cristocéntrica es una predicación basada en las palabras de Dios y basada en las promesas de Dios antiguo testamentaria. Esa es una predicación cristocéntrica donde se glorifica a Cristo. Hoy los púlpitos están un poco entreverados, hay una ensalada, hay una mixtura de prédicas. Es como aquel profeta que gritó, ¿verdad? Hay veneno en la olla, Segunda de Reyes. Hay veneno en la olla, porque agarró parra montés, una rama, una planta venenosa, ¿verdad? El profeta nuevo no sabía y colocó en la olla y eso era veneno. Y el profeta en ese momento, Eliseo, agarró harina como un acto profético, puso sobre la olla y sanó la comida. No tiró la comida, él tenía el antídoto, ¿verdad? El acto profético, el poder de Dios. Entonces el poder de Dios es lo único que va a limpiar muchos púlpitos, ollas contaminadas. ¿Por qué digo eso? Pero pastor, la predicación estaba bonita. Pues yo no digo que no sea bonita. De hecho va a ser muy bien adornada y floreada. Pero yo hablo del contenido. No hablo de la forma que se expone. O silencioso o gritando. No hablo de eso. Yo hablo del contenido. Aquí estamos hablando del contenido de la palabra. Aquí Pedro dice que se paró gritando porque era una multitud. Recuerden, no había micrófonos. Y no estaba cerca del mar porque las ondas del agua del mar hacen el eco. Y por eso Jesús se ponía en alguna barca o una orilla a predicar a multitudes. No había micrófono. Pero aquí Pedro no tenía ni el mar ni micrófono. Así que tenía que levantar muy bien la voz. Se ve que Pedro tenía buenas cuerdas vocales y buenos pulmones. Y como buen pescador, yo creo que tenía buenos pulmones por el aire puro que respiraba. Porque hay que pescar temprano. Hermanos, y lo que el contenido de la prédica de Pedro fue, hermano, promesa del Antiguo Testamento, arrepentimiento y bautismo y coronar a Cristo como Señor y Salvador. Hoy encontramos, hermano, grandes, no son ni pastores, aunque tenga el rótulo de pastores o apóstoles o de lo que fuese, son grandes motivadores, motivan a la gente, pues la gente tal vez pueda reír o llorar, pero motivan solamente porque saben motivar y usan alguna parte de la palabra, pero el contenido de lo que ellos hablan no es o no está ajustado a este formato de la iglesia primitiva. Por algo también encontramos volver a la senda antigua, ¿verdad? Esto es volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua, como muchos creen, pues no es la forma rudimentaria que ellos creen de la parte externa de cómo nos vestimos, no señores, sino que volver a la senda antigua es justamente volver a las primeras prédicas, como lo hizo Pedro aquí. ¿Saben? Todas las prédicas que fue como Pedro trajeron avivamiento. Todos los instrumentos del Señor
hombres y mujeres que vemos en la historia, que está registrado en los libros generales de Dios 1 y 2, y aún se tendría que escribir más porque hay más. Todos tuvieron una prédica cristocéntrica, todos tuvieron una prédica contra el pecado y glorificando a Cristo. Hoy, mis amados, lo que más hay es un humanismo, sobar el lomo y todas esas cosas, ¿verdad? Comodidades. Se predica cosas para que te sientas bien. Yo hoy no vine a predicarte algo que te sienta bien. De hecho, eso va a ser el Espíritu Santo. Pero yo vine solamente a predicar lo que el Señor me dijo. Tenemos que hablar más del libro de los Hechos. Y estamos examinando la palabra. Aquí estamos examinando el contenido. Aleluya. Pero ya por el verso 37, miren el resultado de esa prédica. Al oír esto sintieron un profundo remordimiento, ¿verdad?, en su corazón. Le dijeron a los apóstoles: ¿qué vamos a hacer? Entonces, muchos, si predicamos así como Pedro, y deberíamos predicar así, muchos se enojan y solamente se van a otro lugar. Entonces, no tengamos miedo de la gente que se enoja por el contenido bíblico de nuestras prédicas. De ahí no podemos hacer nada. Nosotros estamos llamados, hablo de los llamados, los pastores, y valga la aclaración, verdaderos pastores, verdaderos apóstoles, verdaderos profetas. Nosotros estamos comprometidos con nuestro Señor a hablar la verdad. Me encanta el compromiso de Juan el Bautista. Él no tuvo, por así decirlo, pelo en la lengua, expresión que usamos acá en Paraguay, y aclaro porque muchos que escuchan a lo mejor no entienden. Él no tuvo reparo en decirle al rey de turno que él se acostaba con la esposa de su hermano. Él no tuvo reparo, y eso le costó su cabeza en bandeja de plata. Pero mis hermanos, recuerden que la verdad te hará libre, y la verdad hay que decirlo con amor, y a veces, aunque lo digas con amor, igual te van a querer cortar la cabeza. Pero gloria a Dios. Y solamente te pueden cortar la cabeza si el Señor, literalmente, ¿verdad?, si el Señor lo permite. Pero cortar la cabeza también significa muchas otras cosas en forma figurativa. Pero hermanos amados, tú no estás solo. Yo te animo a que le tengamos como ejemplo al libro de los Hechos, porque por eso estamos predicando la iglesia primitiva, y hoy hablamos de toda esa historia, de cómo en la introducción, ¿verdad?, cómo se hizo callar a la iglesia primitiva. Se creó una falsa religión, se creó falsos creyentes. Al diablo primeramente usó la técnica del bullying, ¿verdad? Estos son cristianos. Cristianos en forma despectiva significa pequeños cristos. Los cristianos, por primera vez dicho, siguieron predicando. Estos son los del camino, porque predicando, andando por el camino, ellos predicaban. Nada de lo que pudiera apuntar a su alma no les afectó a ellos, porque ellos no eran almáticos. Pero ya que no les afectó eso, entonces el enemigo creó una falsa iglesia, y entonces ahí fue cuando esa falsa iglesia tomó impulso, porque mire el análisis de la gente. La falsa iglesia era asistir solamente y no tener compromiso. Ahí, si querías perdón de pecado en aquel tiempo, tenías que pagar. Aquí la verdadera iglesia, que es esto, que es la iglesia primitiva, había que tener compromiso con Cristo y estar dispuesto a morir por Cristo. O sea, camino ancho, camino angosto. La gente eligió el camino más cómodo, el camino ancho. Y poco a poco se fue, hermano, tomando impulso y creciendo la falsa iglesia, que en algún momento ellos dijeron, por estos, era la iglesia primitiva, no, ellos son herejes. Hoy nos dicen hermanos separados, o en aquel momento nos dijeron herejes. ¿Y qué hacían con los herejes? O lo colgaban o lo quemaban en la higuera. Otra excusa, luego de decir herejes, no, ellos son brujos y brujas, ellos son hechiceros. Y ellos dictaminaron que a los brujos, brujas, hechiceros, hechiceras, había que quemarlos en la higuera públicamente. Se acabó la iglesia, decíamos esta mañana, se acabó la iglesia pentecostal que nació en Pentecostés. Pero allá por 1539, Dios reveló a Martín Lutero que la fe o la salvación es por fe y no por obras. Y allí empezó a arder la pequeña llama otra vez. Y hermano, lo que el enemigo estaba de fiesta y dijo, hemos borrado la faz de la tierra a la iglesia del Señor,
pues se equivocó grande. Nunca la iglesia va a ser borrado porque el Señor es su Señor. Amén. Y acá siguiendo, amado hermano, en esta línea de pensamiento, Pedro les dijo, verso 38, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús, para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, por lo que es lo que estaba ocurriendo allí. O sea que uno acepta a Jesucristo, hermano, y recibe el Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo lo corrobora en Efesios 1:13, seremos sellados, y eso va a ser una garantía. Ahora bien, aquí también en el verso 39, Pedro empieza a hablar unas palabras proféticas. Pedro no era profeta, pero en ese momento lo usó el Espíritu Santo, y miren lo profético que habló. Dice, porque esta promesa, el bautismo en el Espíritu Santo, es para ustedes, ahí presente a los judíos que dijeron que haremos, es para ustedes, es para los judíos, es para sus hijos, es para todos los que están lejos, wow, y para todos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Ahí entramos nosotros, los gentiles, porque en ese momento el apóstol Pedro, ¿verdad? No tenía claro, todavía, él no fue llamado a los gentiles. Para la mente de todos los que estaban buscando ahí, ellos pensaron que solamente eso era para los judíos. Sin embargo, Dios dijo a través de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea, todo aquel, para todo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, fue algo profético lo que dijo el apóstol Pedro. Esto es para nosotros. Nosotros encajamos aquí plenamente. Si bien no somos israelitas, pero estamos injertados al árbol. Aleluya. Somos los gentiles. Dios llamó a todos. Dios te llamó a ti. Dios me llamó a mí. Aleluya. Y fue así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas. 3,000 personas. Da a entender que habla de ese día. Ese día aceptaron a Jesús, ese día se bautizaron. Así que, bueno, ahí está la fórmula. A los que reciben a Cristo hay que bautizarlo. Y bueno, se ve que después le discipularon. El discipulado es muy importante. Pero el verso 42, y con el cual termina esta porción aquí, esta parte, dice, los cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y quiénes eran en ese momento los apóstoles? Era Pedro, era Santiago, eran los que quedaban allí, ¿verdad? Porque luego Dios tuvo que levantar a Saulo de Tarso, a Pablo. Entonces quedaron con la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles? Estos son llamados los apóstoles del Cordero. ¿Por qué? Porque estaban con el Cordero. El Cordero es Jesús. Ahí ya Jesús no estaba, obviamente murió, resucitó, se le apareció a los primeros cristianos y ya se fue. Vino ya el Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba Jesús? A la derecha de Dios Padre, intercediendo. ¿O no fue en Hechos 7 lo que vio eso Esteban, el primer mártir? Él empezó a hablar la verdad y la apedreado. Cada vez que tú hablas la verdad te van a apedrear. Tal vez no literalmente. Te van a apedrear con los ojos, te van a apedrear con las palabras, te van a apedrear con las actitudes. Y entonces allí, muriendo Esteban, él vio una visión. Se le abrió el mundo espiritual. Vio al Padre sentado en su trono y al Hijo de Dios, Jesucristo, su Señor, mi Señor, tu Señor, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. ¿No te pone contento eso, hermano amado? Aleluya. Y entonces ellos seguían la enseñanza de los apóstoles. Los primeros 12 apóstoles fueron llamados los apóstoles del Cordero, porque ellos convivieron con Jesús y personalmente estaban con Jesús. A partir de allí, o a partir de Pablo, ya no son llamados apóstoles del Cordero, son llamados apóstoles del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos solamente vieron a Jesús en el Espíritu, como bien dice el apóstol Pablo. Él siempre se refiere en su carta: yo soy el más abortivo de todos. Ahora, recalco, ¿por qué nació un apóstol Pablo? Ahí tenía que estar el apóstol Pedro, porque en Hechos capítulo 10, Dios le mandó a Pedro a que predicase a un italiano, Cornelio, un gentil. Pedro, con mucha lucha, Dios tuvo que mostrarle una visión, Dios tuvo que mandar a traerle, Dios tuvo que explicarle la visión: mata y come. No voy a comer
Eso es inmundo. No llame inmundo a lo que yo he limpiado. Se refería a Dios a los gentiles, que Dios iba a limpiar a los gentiles, a los no judíos. Pero Pedro fue por obediencia, así como quien quiere la cosa fue de mala gana, predicó, insultó, porque él dijo, ustedes saben cuán abominable es estar un judío en la casa de un gentil. Esa fue su introducción, mala introducción para una prédica. Pero luego predicó y cayó el Espíritu Santo, fluyó el Espíritu Santo, hablaron en lengua, fueron bautizados y empezó ahí la primera iglesia gentil, el cual Pedro después nunca más, escúcheme, nunca más le predicó a un gentil. ¿Por qué? Pedro no aceptó el llamado del Señor. ¿Y qué hace el Señor cuando alguien no acepta el llamado? Hasta las últimas instancias Dios agota, te llama para un oficio, para un llamado. En este caso Pedro ya era apóstol, pero Dios le estaba diciendo a Pedro, Pedro, quiero que seas el apóstol de los gentiles. Pero dijo, estoy parafraseando, no Señor, no quiero. Bueno, Pedro no va a perder su salvación por eso, pero lo que va a perder es la bendición de ser usado. Entonces Dios tuvo que levantar a Saulo de Tarso, que andaba por ahí matando cristianos, un rabino, un viudo posiblemente, y tuvo que invertir 20 años. O sea, lo que Pedro podría haber hecho allí, se tuvo que esperar unos 20 años. No de pérdida de tiempo, sino de atraso en el propósito de Dios. Porque uno no aceptó el llamado. Aleluya. Siempre digo con tristeza en mi alma y mi corazón, ¿dónde están los que ese 25 de marzo de 1987, aniversario de la primera iglesia bautista, nos bautizamos en el bautisterio, más de 20 hermanos? ¿Dónde están? Yo estaba allí. ¿Dónde están? Ninguno está en el evangelio. Les saludo por la calle, otros ya se murieron. Ninguno está en la iglesia. ¿Dónde están? No están. El día que yo acepté al Señor, acepté el llamado a ser pastor, wow, un montón de gente. Algunos ni le conocían. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están. No están. Dios tenga misericordia de ellos. Como bien dije, Dios tenía propósito con aquellos. Pero al no aceptar el llamado, se tarda el propósito de Dios. Dios tiene que invertir tiempo, dinero. Y eso no es problema. El problema aquí es el tiempo. Dios tiene todo de Dios, el dueño del oro y la plata. Él invierte, Él provee. Y lo mismo fue con Saulo de Tarso. ¿A dónde se capacitó Pablo? Ahí justamente con Pedro. Ahí en la iglesia de Jerusalén. Pero luego para sus trabajos con los gentiles se tuvo que cambiar a la iglesia de Antioquía con el apóstol Santiago. Se tuvo que cambiar allí. Y de allí hacer su viaje misioneros. Bueno, ¿qué les quiero decir? Ese era el modo operandi de la iglesia primitiva, mis amados hermanos. En primer lugar, tenían un mensaje muy fuerte basado en Cristo. Muy fuerte, hermano amado. Ese era su mensaje. Ellos no conocían otro mensaje. Y en realidad no hay otro mensaje. Si bien podemos hablar de temas actuales, pero siempre vamos a desembocar en Cristo Jesús. Lo segundo, por eso dice acá en el verso 42, 2:42, los cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles. Y en el mutuo compañerismo, la segunda característica de esta iglesia pujante de avivamiento, por así decirlo, es que ellos tenían compañerismo. Y para tener compañerismo hay que congregarse. Y para tener compañerismo también es comunión, pues hay que compartir juntos. ¿Sí? Hay que compartir juntos. La situación ameritaba, de hecho ellos vivían todos juntos porque eran perseguidos. Entonces se conocían. Hay que hacer trabajos juntos. Ellos comían juntos, predicaban juntos, andaban juntos. Y había comunión, compañerismo. Aquí en Paraguay, bueno, tomamos un tereré, un mate frío, un mate caliente. Hay compañerismo. En otros países toma el té o el café. Y esas son excusas para que haya comunión y compañerismo. Si no hay compañerismo, no puede haber comunión. Tercero, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Bueno, de dos maneras se entiende el partimiento del pan. Uno, cena del Señor. Cena del Señor. Y otro, comían todos juntos. Como bien ya le dije, comían todos juntos porque había una olla popular. Y en las oraciones oraban juntos. Lo que nosotros estamos haciendo. No podemos parecernos a la iglesia primitiva si no nos congregamos. Yo creo que la cuestión virtual y todo es solamente por una cuestión, ¿verdad?, que amerita el caso. Pero ninguna reunión en forma virtual puede suplantar al congregarnos juntos. Tenemos que congregarnos. Y en las oraciones. Tremendo. ¿Y sabe qué ocurría ahí? Lo que el Salmo 133, lo que el salmista, guiado por el Señor, siempre dijo, que lindo es ver a los hermanos juntos en armonía. Allí derrama el Señor bendición y vida eterna. Wow. Juntos y en armonía. Para que estemos juntos en armonía, para que estemos en compañerismo, quiero sacar un tabú, hermano. No precisamente tú tienes que estar de acuerdo conmigo. Podemos tener diferentes opiniones. No, a mí me gusta tal color la cortina, a mí me gusta tal color el piso. Bueno, siempre va a variar esas opiniones y otras. Pero para que haya compañerismo, para que haya comunión, lo central es ponerse de acuerdo, nada más. Si tú te pones de acuerdo, o no dice la palabra, si dos se pusieran de acuerdo, pidan al Señor todo lo que quieran. Entonces ahí está, hermano, esta característica de esta iglesia, que antes que fuese borrada el mapa, porque recuerde que le salió bien al enemigo esta partida, le borró el mapa a los creyentes, por un breve tiempo, casi 1500 años, por un breve tiempo. Pero el enemigo, yo creo que Dios habrá dicho, el que ríe último ríe mejor. Ahí estaba el enemigo haciendo fiesta hasta que Dios usó a Martín Lutero. El verso 43, al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos. ¿Cómo se mantenían? Unidos. Se mantenían unidos y lo compartían todo. Lo compartían todo. Cuando hay unidad no hay mezquindad. Cuando hay unidad hay espíritu de servicio. Aleluya. ¿Quién no quiere servir? ¿Verdad? ¿Quién no quiere dar cuando hay unidad? Y para que haya unidad, recalco, hay que ponerse de acuerdo. La mezquindad y la falta de unidad, pues todo va, ¿verdad? Radica, la raíz es falta de ponerse de acuerdo. Esta iglesia, podemos usar un término bien moderno, tenía éxito porque su mensaje era cristocéntrico, porque seguían las enseñanzas exactamente como Jesús lo dejó dicho, porque había compañerismo, comían juntos, oraban juntos. Esta iglesia primitiva, recuerden que Jesús predicaba en el templo y en las casas. Aquí esta iglesia no tenía templo porque eran perseguidos. Y como dijimos esta mañana, hermano, en China, pues se meten en cuevas a hacer sus reuniones. ¿Por qué? Porque son perseguidos. No pueden tener Biblia. Se pasan las hojas, rompen las hojas de la Biblia y se memorizan. Si algún soldado chino le encuentran a un creyente, pues más le vale a ese creyente comer la hoja, porque si le encuentran con la Biblia, va preso y lo mata. Es increíble, pero es cierto. Estamos en un tiempo muy tremendo, hermanos amados. Actualmente eso está ocurriendo. Y ni hablar, ¿verdad? En otros países que totalmente está cerrado al evangelio. Nosotros vivimos una plenitud y una libertad impresionante, a tal punto que yo creo que no estamos aprovechando nuestra libertad en el Señor y la libertad que nos ofrecen nuestros gobiernos, gracias a Dios, de poder hablar de nuestra fe. En otros países está muy restringido hablar de la fe. Muchos me han invitado a Cuba, y Dios bendiga a Cuba, Dios bendiga a los hermanos y las iglesias que están allá. Primeramente, yo para ir a Cuba tengo que ir a través de una organización evangélica, donde yo tengo que mostrar el papel que ellos me invitan, y entonces ahí, en la migración, me autorizan a predicar o no. Si ellos dicen que no, yo igual entro, pero como turista, pero yo no puedo predicar. Me encuentran predicando y me meten preso.
Si me autorizan, yo en todo momento, si voy predicando, tengo que llevar el papel, el gobierno me autorizó a hablar. Tremendo, ¿no? Y nosotros acá no necesitamos autorización para hablar, sino que muchos no hablamos y callamos. Hermanos amados, esta iglesia, si usted lee todo el verso 45, 46, leámoslo porque quiero llegar a un punto muy interesante. Leámoslo. Dice que vendían sus propiedades y posesiones y lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos? Porque esa iglesia estaba en unidad. Porque esa iglesia se ponían de acuerdo. Porque esa iglesia hablaba lo que Jesús quería que se hable. Aleluya. Esto se desvirtuó. Esto se torció. Yo espero en el Señor porque yo voy a rendir cuenta de lo que yo predico. Yo voy a rendir cuenta de lo que yo predico. Yo tengo que asegurarme de predicar lo que está en la palabra. Y con amor en sí. Aleluya. Yo tengo que asegurarme, porque yo voy a rendir cuenta de lo que yo he predicado, de lo que yo he discipulado y del ejemplo que doy. Ese es mi caso y me parece que es el caso de todos nosotros. Por eso tenemos acá una iglesia de ejemplo. Y después de esto habla de la curación de un cojo, o sea, un cojo que iba al templo a la hermosa se sanó. ¿Pero por qué? ¿Por qué le seguían los milagros a los apóstoles? Como bien lo dijo aquí, ¿verdad? Se mantenían unidos y por la mano de los apóstoles era hecho muchos milagros. ¿Por qué? Porque había unidad, porque el poder de Dios estaba allí y porque se predicaba lo correcto, amado hermano. Ahora, estamos en un tiempo muy impresionante donde yo he notado que a mí me lo han dicho. He llegado en lugares donde me han dicho: pastor, preséntame su bosquejo antes de predicar. Y yo le digo: bueno, no problem. Entonces ellos miran: pastor, vamos a cambiar esta palabrita, está muy fuerte, pastor. Sí. En vez de poner arrepentirse, vamos a poner cambio. Esto vamos a darle otro enfoque, pastor. Como decimos en Paraguay, ñandeyara. Dios mío. Entonces yo me tengo que acomodar con palabras suaves y rebuscadas para que el oyente no se enoje. Ahora yo quiero preguntarle a esa gente: ¿será que Pedro se adaptó a eso? Por supuesto que no. ¿Será que Esteban se adaptó? ¿Por qué creen que le apedrearon? Ni Pedro ni Esteban le insultó a nadie. Habló la verdad. Pero eso, la verdad, le mueve el piso y le incomoda a los que no están en la verdad. Pero esta es la iglesia al cual Dios llamó, al cual Dios ama y el cual, ¿verdad?, tenemos que predicar el evangelio hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Después vendrá el Señor. Fíjese que en Mateo 24 está eso y lo dijo Jesús. Y ningún teólogo puede borrar eso. O sea, el evangelio, este mensaje tiene que ser predicado. ¿Sabe por qué? Para que nadie tenga excusa y diga: bueno, yo no sé, la verdad que yo no sé, yo no sabía. Te predicaron. Tiene que ser predicado. Que aceptes o no, eso está en disposición de la persona. Para eso está el libre albedrío. ¿Acepta a Cristo o no? Eso queda a cargo de la gente. Nosotros le informamos con amor y con unción, le informamos que hay un Cristo que te quiere salvar y sanar. Amén. Entonces, este evangelio tiene que ser predicado y después va a venir el Señor a arrebatar a su iglesia. ¿Por qué recién ahí va a venir el Señor? Porque ahí es donde la iglesia, conjunto, reunión, conjunto de creyentes, ya cumplió su función en la tierra. Tenemos que predicar. ¿Cómo se predica? Dando buen testimonio y hablando de las cosas del Señor. ¿Por qué digo dando buen testimonio? Porque yo he visto gente que predica ebria. Yo he visto gente que predica y su vida no está correctamente alineada a la palabra. Entonces, ¿cómo la gente va a creer de un evangelio? ¿No es cierto? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces se predica de dos maneras: tu testimonio y tu palabra. Gloria al Señor. Hermanos amados, hasta aquí por hoy
Luego seguiremos hablando de todo lo maravilloso, lo tremendo que ocurrió, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Recién estamos en el capítulo 2. Nos embarcamos en una aventura tremenda donde vamos a pasar por milagros, por liberaciones, por situaciones muy interesantes que tenemos que hablar, que ocurrió en el libro de los Hechos, que todo nos va a ayudar a tomar ejemplo, buenas cosas, y descartar las malas cosas o los errores que se hizo, porque tampoco ellos son perfectos, pero progresivamente fueron aprendiendo. Tenían un corazón sencillo, eran como niños, ellos solo predicaban de Cristo. No se olvide, la iglesia del Señor está para predicar de Cristo. La iglesia no es una asociación, no es una sociedad de personas, aunque en las personerías jurídicas se nos dice así, ¿verdad? La iglesia no es un club social, para eso los clubes sociales están, ¿no es cierto?, para cumplir, ¿verdad? Club social. Esto no es un club social, esto es un organismo vivo de parte del Señor, que tenemos una encomienda, un propósito aquí sobre la faz de la tierra. Así que, mis amados hermanos, por eso es que aunque el pastor, qué sé yo, en este caso yo soy el pastor, no sé, parta, se lo lleve el Señor, lo que fuese, la iglesia, si el Señor todavía no vino, tiene que continuar. Esta iglesia, en este caso Iglesia Apostólica de Cairo, tiene que continuar haciendo la tarea por el cual nació. La iglesia nació en el 2003 y a partir de ahí su tarea de evangelización, su tarea de restauración ya ha sido activada. El dictado de Dios ya está ahí. Y así, cualquier iglesia como se llame, no importa que esté en el rango, ¿verdad?, de evangélicos y que cumpla esto, entonces está en categoría de realizar la obra, ¿cierto? Algunas iglesias están en el campo. Yo he ido en iglesias que están en el medio del campo, hermano, donde, ¿qué hay alrededor? Pues campo. y tú no sabes de dónde sale la gente, pero aparece la gente. Ahí está el templo, ahí está la iglesia. Otras iglesias en las casas. Yo he visto muchas iglesias, pero lo importante, ¿sabes cuál es? Es que esa iglesia, aunque esté en el campo de tabla o esté en el centro tan bonito, que cumpla su función de ser luz en medio de las tinieblas. Coloquémonos de pie y oremos al Señor para que Dios nos ayude a cumplir nuestra función. Y como esta iglesia en el libro de los Hechos, ellos cumplieron su función, no tuvieron reparo de hablar verdad, de que su prédica sea cristocéntrica, le creyeron al Señor, andaban en compañerismo, en unidad. Hermanos amados, que el Señor nos ayude a cumplir la misión como iglesia y que le podamos decir al Señor cuando estemos enfrente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, por tu gran palabra, por tu gran poder, por tu gran bendición, Señor. Hoy estamos delante de tu presencia. Gracias por los creyentes que han venido a continuar el estudio del libro de los Hechos. Gracias, oh Rey maravilloso. Tu palabra, tu presencia está en medio nuestro. Toca nuestras vidas, Señor. Señor, que se haga a un lado todo lo que estorba. Reprendemos lo que estorba, reprendemos lo que oprime en el nombre de Jesús. Y que los creyentes, Señor, seamos llenos de tu presencia. Que podamos comprender que esta iglesia ha quedado esta escritura para que tomemos ejemplo de cómo ellos, Señor, en medio de la lucha, el dolor, el sacrificio, y aún en medio de las muertes y matanzas que ellos estaban siendo perseguidos, ellos igual se mantenían fieles a ti, Señor. Que podamos ser fieles, que podamos, Señor, no desenfocarnos, que podamos, Señor, seguir en la meta trazada, que un día tú nos trazaste, a cada uno en particular. Gracias, oh Dios. Yo bendigo a los presentes. Yo declaro sanidad, yo declaro liberación, yo declaro, Señor, que lo fortuito no existe para nosotros. No contamos con eso, contamos con tus propósitos, contamos con la palabra que dice: clama a mí, yo te responderé. Yo sé que hay muchos aquí que están clamando. Padre, yo te ruego y te pido que esa promesa se cumpla en ellos. La respuesta viene, la respuesta viene, la respuesta del cielo viene. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos una semana maravillosa, preciosa, de mucha bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.